Seguimos avanzando con la historia y con el libro de Segunda de Reyes, conociendo la historia del profeta Eliseo. Pero antes de meternos en la etapa o en la parte que vamos a ver hoy, que va a ser parte del capítulo 6, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado para acordarnos en dónde nos quedamos en su vida. Resulta que la semana pasada vimos un encuentro entre Eliseo y un comandante sirio llamado Naamán. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Antes de llegar, dice la palabra que él estaba en su país, en su nación Siria, y se entera de que había un profeta que podía sanarlo de la lepra que él tenía. Entonces viajó hasta allá, hasta Israel, y antes de encontrarse con Eliseo, contaba el pasaje que primero se encontró con el rey, le llevó una carta y el rey, todo asustado, se puso nervioso por esa carta porque de alguna manera entendía que él era el encargado de tener que sanar al comandante, con lo cual se desesperó. En ese momento se enteró nuestro amigo Eliseo de esta situación y nos dejó la primera actitud. Lo primero que hizo el profeta la semana anterior fue darle tranquilidad al rey. Eliseo trajo paz al rey de Israel porque tenía al Señor de su lado. Él le dijo: tranquilo, rey, no te preocupes, que me venga a ver a mí, que va a conocer el poder del Dios de Israel. Y esto nos enseñaba que en el reino de Dios tenemos paz para poder enfrentar los problemas. Cuando hay situaciones difíciles, los hijos de Dios tenemos su paz para poder enfrentar los problemas. Luego de esto viene el encuentro de Naamán con Eliseo, y ahí Eliseo ni siquiera le dice él, sino que manda a un tercero a que le diga: Naamán, anda a bañarte 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Esta instrucción de Eliseo nos mostraba dos cosas. La primera, que recibió a Naamán con un corazón humilde. Eliseo no se quiso hacer el superpoderoso, no se quiso hacer el gran profeta, aquel que era discípulo de Elías. No, con total humildad, ni siquiera quería figurar, hacerse ver, sino que envió a otra persona a darle la instrucción al comandante Naamán. Esto nos mostraba humildad en su corazón, y esto nos dejaba un principio, y es que justamente la humildad es una virtud muy importante en el reino de Dios. Veíamos en distintos pasajes cómo es importante la humildad, porque en el reino de Dios no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Cuántos creen esto? Y lo segundo que nos mostraba esta orden de Eliseo fue que el poder de Dios se manifiesta en lo simple. El comandante Naamán esperaba una instrucción compleja, difícil, una peregrinación a Luján, por ejemplo, para poder ser sano. Sin embargo, Eliseo le dijo: solamente bañate 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Y esto nos enseñaba algo interesante, mis hermanos, que muchas veces Dios no espera grandes cosas de nosotros. Muchas veces el Señor no quiere que te tires del 5.º piso para sanarte, para obrar un milagro en tu familia, para transformar tu vida. El Señor muchas veces espera que puedas obedecer solamente y serle fiel a Él. Y ahí el Señor obra. El comandante hizo lo que Eliseo le ordenó y fue sano, y quedó tan agradecido que le quería regalar de todo. Pero ahí el profeta nos dejó la tercera actitud, que fue rechazar la recompensa. Eliseo quiso distinguirse de los magos, de los brujos sirios, y rechazó la recompensa que le ofrecía Naamán, para que no se quede con la idea de que a él tenía que pagarle para que ore o para que obre un milagro en su vida. Y esto nos enseñaba un principio muy importante, mis hermanos, y es que el reino de Dios no se hace por dinero. El reino de Dios no es por plata, ¿sí? Y por último, cuando termina la historia, Naamán fue despedido en paz por Eliseo. Eso fue lo último que hizo, lo despidió en paz. El comandante empezó a prometerle cosas que tenían que ver con su vida espiritual, pero el profeta le sacó ese peso de encima y le dijo: anda en paz, tranquilo. Y esto nos dejaba una última enseñanza, que es: no somos Dios ni el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que Dios y el Espíritu Santo cambien a las personas y no nosotros querer cambiarlas a la fuerza. ¿Cuántos creen esto? Muy bien. Pequeño repaso. Vamos a ver ahora lo que nos toca en esta mañana. Esta mañana vamos a ver por única vez en la serie, en un momento muy especial, porque Eliseo se encuentra en un momento de guerra en el territorio de Israel. Acá vamos a ver cómo el poder de Dios obra en la vida de Eliseo de una manera diferente a como fue ocurriendo en las veces anteriores, pero también nos va a dejar varias enseñanzas para nuestras vidas. Y he titulado el mensaje de hoy: Viviendo en lo sobrenatural de Dios. Y quiero invitarte a que me acompañes, ahora sí, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 8. Segunda de Reyes 6, verso 8.
Vamos a trabajar bastante con la Biblia, así que te animo a que no la cierres, sino que la tengas ahí a mano. La Biblia digital o analógica, la que más te guste, pero la tengas ahí a mano para ir acompañándome. Segunda de Reyes 6:8. Cuando lo tienen, me dicen un fuerte amén y comenzamos a leer todos juntos. Muy bien, me gustó ese, bien. Vamos a comenzar entonces. Dice la palabra: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba a sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Dejemos en pausa un momentito. Contexto. En la historia de Naamán pasada, la que estábamos repasando hace momentos, se nombraba al rey de Aram, al rey de Siria. ¿Cuántos se acuerdan que él había autorizado a Naamán para que viaje? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, acá se vuelve a nombrar. Pero resulta que pasaron unos años, o pasó un tiempo después de esa historia. La palabra no menciona si era el mismo rey que estaba gobernando ahora Siria, el que gobernaba en aquel momento cuando envió a Naamán. No se sabe por qué, pero el punto es que Siria, ese mismo ejército, esa misma nación, se levantó en contra de Israel. La relación entre Siria e Israel siempre fue media conflictiva, como que estaba bien, algunos días estaba mal, a veces como algunas relaciones que existen en la realidad, ¿no? En la realidad natural. Pero esto era así, eran como pueblos hermanos, pero que normalmente se peleaban un poco y a veces estaba bien. O en este momento estaba todo mal. Tal es así que se había levantado este rey para atacar a Israel. Estuve leyendo un poco y resulta que Siria tenía un poderío económico mayor que Israel, y lo que solía hacer era ir a saquear pueblos menores, a robar comida, a robar recursos, a robar mujeres a otros pueblos. Y en una de estas le tocó al pueblo de Israel. Entonces, en medio de esta situación estaba el profeta Eliseo, en el medio de un ataque que estaba por ocurrir del pueblo sirio a través del rey de Aram. Y fíjense lo que pasó, verso 9. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar porque los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el nombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. ¿Qué estaba pasando? Cuando el rey de Siria, el rey de Aram, Siria y Aram es un equivalente, así que si le digo Aram o Siria es lo mismo. Cuando el rey de Siria iba a atacar y decía: bueno, ahora vamos a atacar tal parte, él lo decía a sus colaboradores, a sus soldados, a sus comandantes, que no nombran a Naamán, no sé si estaba Naamán ahí, pero él le contaba los planes, y resulta que el Señor se lo revelaba a Eliseo, y Eliseo le decía al rey: che, mirá, por acá no vaya porque te van a venir a atacar por acá. Entonces el rey se iba por otro lado. Cuando el otro cambiaba los planes y le decía: bueno, ahora vamos, ¿cómo sabían que se movían estos? ¿Cómo se enteraron que se movían? Bueno, ahora vamos a ir por allá, por la izquierda, vamos a ir por el noroeste, vamos a ir por aquel lado. El Señor le revelaba, le decía: rey, no vayas por el noroeste porque ahí van a ir los del ejército sirio. Entonces, cada vez que el rey de Siria quería movilizarse, Dios le anticipaba a través de Eliseo lo que iba a suceder. Y esto nos muestra, la primera actitud que hizo Eliseo fue alertar al rey de dónde vendría la invasión. Eliseo le anticipó varias veces al rey, evitándole que mataran gente, que destruyeran su ejército, que les fuera mal, lo cual es interesante porque esta capacidad estratégica que tenía Eliseo nos mostraba o nos muestra que su don profético iba mucho más allá que obrar un milagro, que multiplicar el aceite. El don profético que el Señor le había dado a Eliseo iba mucho más allá porque también tenía discernimiento para poder saber lo que estaba por ocurrir. Todavía no habíamos visto nada de esto en la vida de Eliseo. Acá recién se revela otra parte de su don profético que tenía que ver con anticipar los movimientos del enemigo. Es interesante esto, mis hermanos, porque dentro del reino de Dios, aquellos que somos parte, vos y yo, ¿cuántos están en el reino de Dios? A ver, levanten la mano. Todos los que estamos aquí estamos en el reino. Dentro del reino de Dios, sus hijos, no solamente tenemos acceso a orar por milagros, a orar por sanidades, a orar por distintas cuestiones,
sino que también podemos caminar usando otros dones que el Señor tiene para nuestras vidas. Hace ya varios meses, hace 2 meses que vengo hablando con los líderes de los dones del Espíritu Santo. Y tienen que ver justamente con esto. Pablo nos habla de esto en 1 Corintios 12:7, donde dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otros el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, las lenguas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu que distribuye todos sus dones, todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Pablo acá nos habla justamente de esto. Le habla a la iglesia de Corintios acerca de los dones, de los regalos que Dios tiene para sus hijos. Dones del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo. En Eliseo podemos ver varios a lo largo de esta serie que venimos viendo. Vimos obrar el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de fe, y ahora estábamos viendo el don de discernimiento, de anticipación. Porque de una manera sobrenatural él pudo saber, conocer los movimientos sin que nadie se los diga. Era el Espíritu Santo el que le estaba advirtiendo lo que el enemigo quería hacer. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto, iglesia? Y esto acá quiero que me escuchen este minuto. Lo más importante de esto es que no quede en lo que hizo Eliseo, que no quede en lo que dijo Pablo en el capítulo de Corintios que leímos recién, sino que entendamos que como Pablo le habla a la iglesia esta palabra, nosotros entendamos que esos dones del Espíritu Santo son también para nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir con ellos, para que nosotros podamos caminar en esos dones. No es para que solo queden en la historia, ¡ay, qué lindo Eliseo, mirá el discernimiento que tenía! No, mi hermano, es para que nosotros le pidamos ese discernimiento al Señor. Si el profeta veíamos milagros, que el Señor nos use a nosotros, derrame esos dones sobre nuestras vidas para poder hacer milagros y bendecir a otros, ayudar a otros, sanar a otros, bendecir a otros con lo que sea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto nos deja un primer principio, y es que los dones y manifestaciones del Espíritu Santo están a disposición de los hijos de Dios. Muchas veces la gente cree que acá la iglesia es sentarse los domingos, venir 2 horas, recibir una palabra, irse a su casa y ahí terminó, hasta acá llegó mi amor, ¿no? Como hasta acá, ahí terminó todo. Pero no es así, mi hermano. El reino de Dios es mucho más. El reino de Dios es bendición, es poder de Dios, es milagros, es conocer al Señor obrar. ¿Amén? No vamos a centrarnos en los dones específicamente, pero tenemos que entender esta verdad. Los hijos de Dios podemos pedir y recibir dones para poder vivir en esta tierra y mostrar el poder de Dios a otros. Gloria a Dios. Antes de seguir y pasar al siguiente punto, quiero hacerle una mención sobre nuestro amigo, o ex amigo le tendría que decir, Giesi. ¿Cuántos se acuerdan del siervo de Eliseo? Giesi, bueno, lo pueden leer en el capítulo anterior, no me centré acá porque si no se va tan larga la serie que no la vamos a terminar nunca más. Vamos a estar cortando el lechón en Nochebuena y vamos a seguir hablando de Eliseo todavía. Entonces no quiero estirarla más en ese sentido, pero resulta que Giesi, se la resumo, se la mandó. Metió la gamba, no una, las 2. ¿Se acuerdan cuando Naamán le quería dar regalos a Eliseo y dijo Eliseo que no? Giesi se fue por atrás de Querús y le dijo, dijo Eliseo que me des algo a mí. Y cuando vuelve ante Eliseo, Eliseo le dice, ¿de dónde venís? No, yo nada, que esto que lo... ¿De dónde venís? Le dio la oportunidad. Dijo, no, vos le fuiste a pedir regalo y quedó sucio como una papa, porque quedó todo leproso. La lepra que se le fue a Naamán se le quedó a él, así que Eliseo lo jubiló. No sé qué será de la vida de Giesi, si habrá pedido perdón, si lo vamos a ver en el cielo, desconozco. Pero bueno, el punto es que en este pasaje, ahora que vamos a leer, aparece otro criado, otro siervo, a causa de que el otro se jubiló anticipadamente, tuvo la jubilación anticipada. Miren lo que pasó, verso 11.
Esta situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, le ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotam, en una región. Así que una noche el rey de Aram envió a un gran ejército con caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Técnicamente tenían que agarrar solamente Eliseo, pero había todo un ejército enviado para capturarlo. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, el nuevo criado, se levantó temprano, salió y había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. Y Eliseo le dijo, verso 16, «No tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Pongamos en pausa un cachito porque acá hay mucha tela para cortar. Resulta que, como vimos, el rey se puso loco. Dijo: acá hay un trucho, acá tengo un topo, acá tengo a alguien que está buchoneándole a Eliseo lo que vamos a hacer. Y ellos dijo: no, ¿cómo? Rey, no tenemos a nadie. ¿Y cómo pasa? Porque Dios se lo dice, el profeta de Dios recibe revelación del cielo y se entera antes de que usted sepa, o cuando está hablando, pensando lo que va a hacer, el Señor se lo revela. Dijo: a este lo tengo que matar, le voy a cortar la cabeza, lo vamos a ir a sacámelo, diría alguien, ¿no? Entonces dice: bueno, lo voy a matar, anda a capturarlo, capturalo, vayan a agarrarlo, pero llévense todo lo que haga falta, el ejército que haga falta, llévenlo para agarrarlo y asesinarlo. No lo quiero más vivo. Ok, viene toda la tropa. A la noche, mientras estaban durmiendo, Eliseo y Giesi, se despierta. El nuevo criado, la tengo con el Giesi, está en el más allá. Bueno, resulta que se levanta el nuevo criado, se despierta el nuevo criado, amanece, abre las ventanas, dice: bueno, vamos a tomarnos mate, se empieza a desperezar y de repente asoma la cabeza por la ventana y ve un ejército rodeándolo. Caballos, carros, de todos los colores, los que vos quieras, soldados, todo, había un ejército que lo estaba rodeando. Imagínense ellos dos, solo, y le dice: jefe, Eliseo, ¿qué hacemos ahora? Estamos rodeados. Todo el ejército de Siria nos vino a atrapar. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí Eliseo nos deja las dos siguientes actitudes que veremos hoy. La segunda es tranquilizar a su criado. Tal como había tranquilizado al rey la semana pasada, cuando se puso nervioso porque creía que él tenía que sanar a Naamán, en este momento tranquiliza al nuevo criado y le dice: quédate tranqui. Eliseo no mostró ninguna señal de temor. Es muy probable, estuve leyendo en la enciclopedia, que como este criado había estado hacía poco con Eliseo, no conocía todavía muy bien el poder de Dios, como sí lo conocía Eliseo porque había visto varios milagros con él antes. Entonces, un poco inseguro, el nuevo criado se desesperó, no sabemos el nombre, pero Eliseo ahí, lejos de ponerse nervioso, lejos de tener temor, en vez de reaccionar preocupado, respondió con calma, porque confiaba plenamente en que Dios lo iba a salvar de esa situación. Y esto me hacía recordar el capítulo 4 del Primera de Juan, el verso 4, donde el apóstol dice: pero ustedes, mis hijos queridos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. En este pasaje, justamente Juan nos anima a que no tengamos miedo frente a ninguna oposición, frente a ninguna amenaza, frente a ninguna situación de la vida, porque nuestro Dios es más poderoso que cualquier otra cosa que pueda pasar aquí en la tierra. Y esto nos deja un segundo principio, y es que no hay nada que temer porque tenemos al Señor de nuestro lado. Mi hermano, cuando vengan esas situaciones de miedo, de temor, de desesperación, no salgamos corriendo, sino recordemos esta palabra de que tenemos al Dios que es más poderoso que cualquier otra cosa que pueda ocurrir en esta tierra. El poderoso Dios de Israel está con nosotros para protegernos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esta verdad? Pero sigamos adelante, verso 17. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea.
Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Wow! Esta parte me pone la piel de gallina. Eliseo, más allá de tranquilizar al criado, hizo algo más. Lo tercero que hizo fue orar para que el Señor abriera la vista espiritual de su criado y pudiera ver lo que Dios estaba haciendo. Eliseo oró de una manera muy especial y esta oración especial nos muestra dos cosas. Por un lado, mis hermanos, nos muestra algo muy importante que debemos conocer y debemos recordar cada día de nuestras vidas. Y es que hay una realidad espiritual en el mundo que nos rodea. Hay una realidad espiritual en el mundo que nos rodea. Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El apóstol nos habla, mis hermanos, que en esta tierra hay mucho más de lo que vemos. Hay cosas que no vemos, pero están ahí. Hay una realidad natural que podemos percibir con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro tacto, con las manos lo podemos tocar, esta mesa o este teclado, la mesa, la silla, eso lo podemos tocar, esa es una realidad natural. Pero lo que nos dice Pablo y nos está mostrando esta historia es que hay una realidad sobrenatural, una realidad espiritual también, que están en paralelo, conviven en paralelo. Y la realidad espiritual, mi hermano, es mucho más importante que la natural, porque la espiritual afecta a la natural. Todo lo malo, mis hermanos, que vemos en el mundo, la guerra, el hambre, el egoísmo, la maldad, esos crímenes atroces que suceden a nuestro alrededor, no se dan porque sí. No ocurren porque pasaron solo, se le ocurrió. No pasan por eso. Hay huestes de maldad, hay entidades espirituales que justamente afectan la vida de aquellas personas que están sin Dios y provocan esas consecuencias, muerte, guerra, destrucción. Hay entidades. El pedido de Eliseo nos revela que hay justamente un mundo espiritual en paralelo al natural. Naturalmente se veían los carros del ejército sirio, pero espiritualmente en paralelo había un ejército de Dios enviado para traer protección a sus hijos, a su gente. En este caso había justamente un ejército enviado por Dios para proteger a Eliseo y a su criado del ataque que estaba por ocurrir. Y esto nos deja un tercer principio, mis hermanos, y es que aunque no podamos verlo con ojos naturales, el Señor todo el tiempo nos está protegiendo. Todo el tiempo. Tal como dice el Salmo 34:7, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Cuando nosotros salimos de nuestra casa hay una protección divina que el Señor envía para guardarnos en el camino de ida y en el camino de regreso. Aunque no lo veamos. El que protege a nuestros hijos no somos nosotros con el celular y un WhatsApp. El que protege a nuestros hijos es el Señor a través de los ángeles que envía para que los protejan. Los hijos de Dios contamos con esa protección sobrenatural del cielo. Tenemos ángeles protegiéndonos. No sé si alguien lo cree conmigo. Como les decía antes, entonces, esta oración que Eliseo nos da o hizo nos muestra dos cosas. La primera tiene que ver con la existencia de un reino espiritual que gobierna muchas veces sobre el natural. Pero lo segundo que nos muestra esta oración de Eliseo es un principio de parte de Dios, un principio del reino de Dios, que tiene que ver con el hecho de compartir. Y esto me impactó y te pido ahí atención por estos minutos. Pablo habló bastante de esto y solamente quiero tomar un pasaje donde le habla a su hijo de la fe o su hijo espiritual llamado Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 18. Dile que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar dispuestos a compartir siempre con otros. Si prestan atención,
lo que Eliseo estaba haciendo con esa oración que le dijo o que le pidió a Dios es cumplir con este versículo de alguna forma. Porque lo que estaba haciendo Eliseo es compartir lo que Dios le había dado a su criado. De alguna manera le estaba diciendo: Señor, yo quiero que mi criado pueda recibir y pueda ver lo mismo que veo yo, para que pueda estar tranquilo como estoy tranquilo yo. En otras palabras, el profeta ya había visto los carros y caballos que el Señor había puesto en ese lugar. La visión espiritual de Eliseo estaba abierta hace un montón de tiempo porque él se dedicaba a servir al Señor. Sin embargo, en ese momento quería que su siervo también pudiera ser impactado con esa realidad espiritual. Y esto nos deja un cuarto principio, mis hermanos. Y es que lo que Dios nos ha dado es también para compartirlo a los demás. No había mezquindad ni egoísmo en Eliseo, sino la intención de que su criado pudiera ver lo que él podía ver. Muchas veces, mis hermanos, en la vida caminamos con egoísmo. Esto se ve mucho en los trabajos, ¿no? El jefe no le quiere enseñar lo que sabe al que está por debajo. ¿Por qué? A ver si me quita el lugar. Egoísmo. No quiero que aprenda demasiado, a ver si se convierte mejor que yo y me saca del lugar donde estoy hoy. Pero el reino de Dios opera de una manera diferente. Todo lo que Dios hace en nosotros y nos da es para que lo disfrutemos, pero no para que lo guardemos, sino para que también podamos compartirlo con alguien más. Y cuando hablo de esto, no me refiero solamente a dinero, porque uno siempre piensa en plata. Sí, bueno, me da plata y yo comparto a otro. No tiene que ver con plata solamente, sino que tiene que ver con todo lo que el Señor nos da. ¿Sabés hacer algo que los demás no saben? Compartilo, mi hermano. Tenés un don de parte de Dios como tenía Eliseo, compartilo para bendecir a otros. Tenés algo que el Señor te ha dado, ha derramado mucha bendición sobre tu vida económica, usala para tu propia vida, tu familia, pero también para bendecir a otros. Eso quiere decir, mi hermano, que todo lo que Dios nos ha dado es para que podamos bendecir a alguien más con eso que Dios nos dio. No sé si alguien dice amén a esa palabra. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Eliseo aquí nos anima a compartir con otros no solo lo que el Señor nos da materialmente, sino también lo espiritual. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios, y eso debemos dar. Dice la palabra en otro pasaje: de gracia recibimos y de gracia damos y bendecimos a otros. Pero sigamos adelante, verso 18. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta, síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ábrele los ojos para que puedan ver, o para que vean, perdón. Entonces el Señor le abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Acá lo cuarto que hizo Eliseo fue una jugada maestra, una jugada estratégica. Fue orar a Dios para que el Señor confunda a sus enemigos y pueda tomar el control de la situación, porque de otra manera no podían salir de esa situación. Por medio de la oración del profeta, la palabra no hace justicia cuando dice ciegos, porque no eran literalmente ciegos, sino que de alguna manera se confundieron mentalmente, se perturbaron para que pudieran dejarse, entre comillas, engañar por Eliseo. El Señor hizo algo como que los perturbó y Eliseo le dijo: bueno, no, están perdidos, vengan por acá. Y todo el ejército se fue para otro lado, totalmente contrario a donde tenían que ir, y terminaron en el medio de Samaria, donde estaban todos los soldados rodeándolo y haciendo así, ¿viste? Cuando afilás con la chaira el cuchillo, ¿viste? Estaban haciendo así con la espada, me imagino, saboreándose, se le caía un poquito de baba a los soldados de que se los iban a comer como un pancho. No me quiero detener mucho en la oración, no porque sea
no importante o no porque sea poco importante, sino porque Eliseo ya nos viene mostrando cómo usaba la oración en favor y en todo lo que hacía. Pero me quiero detener en el siguiente detalle, verso 21. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío, los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mandalos de regreso a su casa con su amo. Y esta parte me partió la cabeza. Porque los enemigos quedaron, como diríamos hoy, regalados delante del ejército de Israel. Estaban a tiro. Yo me imagino que el rey, hasta el rey se habrá enganchado: a este me lo cargo yo, déjamelo a los soldados, a este le quiero cortar la cabeza yo. Estaba a punto de desenvainar la espada y le dice: Eliseo, ¿qué hacemos? Los hacemos bolsa, ¿no? Déjamelos 5 minutos y los matamos a todos. Y Eliseo nos deja la última actitud, la quinta actitud de esta mañana, que es decirle al rey que actúe con misericordia hacia el enemigo. Le dijo al rey que actúe con misericordia hacia el enemigo. Eliseo le dice al rey de Israel que no mate a los soldados y que es más, les dé de comer, les dé de tomar y los mande nuevamente a su lugar. Esta actitud misericordiosa hacia los enemigos es un spoiler, un anticipo de lo que Jesús habló, y lo vamos a ver en unos momentos, en sus palabras, en una de sus enseñanzas. Esta actitud no es nueva en el profeta, ya venimos viendo su misericordia y su compasión cuando purificó el agua de desconocidos, con todo lo que vamos viendo a lo largo de su historia. Pero la diferencia es que aquí Eliseo mostraba su misericordia con los enemigos. Esta última actitud nos muestra dos cosas. La primera tiene que ver justamente con la misericordia hacia tus enemigos. Hay varios pasajes que enfatizan esta verdad, pero elegí solamente uno. Palabras de Jesús, Lucas capítulo 6, versos 35 y 36. Jesús le dijo a los suyos, miles de años más adelante: amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. No ama al que te cae bien. No ama a tu mejor amigo. Porque eso es fácil, dice Jesús más adelante. El secreto es amar a los enemigos. Háganle bien. No solo lo amen. No solamente queden en el sentimiento, en la teoría. Oh, sí, cuánto te amo un montón. No, hacele el bien aparte. Demostralo. En otras palabras, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Cerrame la 8, ¿no? Ya está, listo, ¿qué más? Complejo no está, ¿no? No es difícil de entender, no está encriptado el mensaje, no está codificado. Acá Jesús pone en palabras lo que Eliseo hizo en ese acto. Eliseo no conocía a Jesús, pero el principio del reino estaba en su corazón. Y nos deja el quinto principio. Y es que vivimos, mis hermanos, en un reino, el reino de Dios, que se mueve en misericordia. Lo que sucedió en esta escena era lo contrario a lo que se podía esperar humanamente hablando. Buscar venganza, buscar destrucción. Era lógico, era hasta obvio, naturalmente. No, ahora sí, el Señor nos lo regaló, matémoslo. Hubo pasajes donde pasa algo parecido, pero en este caso la enseñanza venía por otro lado. El rey de Israel quería comérselos en un panchito, en un sándwich, se los quería matar a todos, se los quería cargar a todos. Sin embargo, Eliseo le quería dejar una enseñanza. Lo interesante es que muchas veces nosotros somos como ese rey de Israel, que queremos tomar venganza, que queremos la justicia en nuestras propias manos. Cuando alguien se equivoca un amigo, se equivoca un primo, se equivoca un hermano,
es común que actuemos de esta manera, ¿no? Ah, esta te salió bien, pero en cuanto te enganche, te corto la cabeza. O, mira vos, ya vas a venir con el caballo cansado y no te voy a dar ni un vaso de agua. Bueno, acá en esta iglesia no pasa, sé que no pasa, están todos santificados acá, pero en otras iglesias que conozco pasa. El problema, mis hermanos, es que en esas iglesias que conozco ocurre. Y el problema es que estamos obrando en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y cuando estaba escribiendo esta parte me vino un déjà vu, no sé si se los compartí, porque hablo tantos mensajes y todo lo demás que ya me pierdo un poco a quién le dije tal cosa y no. Pero creo que se lo dije a los colaboradores. Hubo un tiempo donde yo me crié, no en la iglesia donde estuve, pero sí cuando era más chico se veía mucho más y creo que ahora sigue vigente. Por ejemplo, cuando alguien se equivocaba dentro de la iglesia, que se consideraba sana doctrina, ¿no? La sana doctrina, se equivocaba alguien y te lo hacían pasar al frente y decían, a partir de ahora, el hermano Juan Carlos está disciplinado porque engañó a la esposa. ¡Oh! Toda la iglesia levantaba y decía, no, ¿cómo? El hermano Juan Carlos. Y pensar que me habló el otro día y me dio un mate, mirá lo que hizo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, de ese momento era totalmente excluido. Juan Carlos tenía lepra, era como nada más, no, salí de acá, no. Y el hermano Juan Carlos no le quedaba otra que tirar una bomba e irse porque no lo querían ni siquiera saludar, lo veían así lo saludaban a Juan Carlos, sí, y al que lo saludaba. Porque muchas veces queremos tomar nosotros la actitud del rey de Israel y tomar nosotros la venganza, tomar nosotros el control de la situación. Y esto para que nos sigan conociendo aquellos que son nuevos o que están hace poco en esta casa. En esta casa nosotros no somos condescendientes con el pecado, no se equivoquen. En esta casa nosotros enseñamos lo que está bien y lo que está mal. Pero si esperan ver sangre acá cuando alguien se equivoca, si esperan ver que a alguien se le corte la cabeza porque cometió un error, en esta casa no lo van a ver. Porque cuando se equivocan acá nosotros lo que hacemos es restaurar los soldados y no matarlos. Porque nosotros hemos elegido en esta casa caminar en el principio de misericordia que nos muestra Eliseo, entendiendo que es la misericordia que nos muestra el Señor cada vez que nos equivocamos. ¿Cuántos lo reciben? Si hay obrar o hay que obrar con misericordia con nuestro enemigo, como dice aquí la palabra y como nos muestra Eliseo, ¿cuánto más hay que obrar con misericordia con nuestro hermano cuando se equivoca? Para cerrar, como les comenté, que esta última actitud de Eliseo nos mostraba dos cosas. La primera es misericordia hacia los enemigos. Lo segundo tiene que ver con esto, con lo siguiente, para poder cerrar. Entonces dice el verso 23, el rey hizo un gran banquete para ellos. La vio el rey, la entendió. Y luego los mandó de regreso a su amo. Y después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Jesús dijo en Mateo 5, verso 7, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Una vez más vemos en este ejemplo la ley de la siembra y la cosecha. Y esto nos deja un último principio, mis hermanos. Cuando actuamos con compasión, vamos a recibir compasión. Ese rey, no por él, pero sí porque fue entendido en el mensaje que le dio Eliseo, actuó con compasión y recibió compasión porque durante un tiempo los enemigos no vinieron a atacarlo, porque él había sembrado compasión y recibió compasión. Por eso, mi hermano, en esta mañana te quiero animar a que empieces a sembrar lo que querés recibir. ¿Qué estás esperando recibir? Amor, sembra amor. ¿Qué estás esperando recibir? Perdón, sembra perdón. ¿Qué estás esperando recibir? Compasión, sembra compasión por lo demás.
porque lo que siembres en este tiempo lo vas a cosechar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor.